Capítulo 18, cumpleaños, ataque, rabia y odio, jueves, 1 de abril Hogwarts, Harrykins. Exclamó Tonks mientras abrazaba al chico. Ya estoy aquí, como me pediste. ¿Qué preparaste esta vez? La metamorfa, ahora con el pelo rosa y los ojos morados, estaba tan animada como siempre. Harry le había enviado una carta invitándola a Hogwarts por su cumpleaños para recibir su regalo. Como nunca perdía la oportunidad de molestar a Harry ni a Penny, Tonks había planeado una visita después de clases para verlos. «Te va a encantar, Nim», dijo Harry con una sonrisa mientras le extendía un paquete envuelto. «Gracias, Harrykins». Tonks le sonrió a la alumna de segundo año antes de desenvolver su regalo. Al abrir la caja, encontró una porra metálica negra, muy parecida a las que había visto en la policía Muggle cuando fue a Londres con su padre. «¿Es una porra de policía?» La misma idea, pero mágica para uso de los aurores. Harry le sonrió ampliamente. ¿Cómo que mágico?, preguntó Tonks mientras tomaba la batuta y sentía su peso. Vierte un poco de maná en él, dales un golpe y lo que sea que golpee se quedará dormido durante varios minutos. Harry sonrió mientras explicaba con entusiasmo la función del objeto. ¿De verdad terminaste la idea de Navidad? Tonks lo miró parpadeando, con una mezcla de asombro, sorpresa e impresión en el rostro. Solo han pasado 4 meses. ¿Acaso la mayoría de los objetos encantados no tardan más en idearse? Bueno, ya tenía el cuchillo funcionando, más o menos, así que solo era cuestión de encontrar y reescribir las secuencias rúnicas adecuadas en una matriz funcional. Harry se encogió de hombros, restándole importancia a la multitud de intentos que le había costado. Valió la pena por Nim. Creo que estás subestimando un poco tus habilidades, Harrykins, dijo Tonks riendo mientras examinaba su regalo. Creo que lo probaré rápidamente. ¿Probarlo? Harry ladeó la cabeza confundido. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la sonrisa traviesa en sus labios. «Toc», exclamó Tonks mientras le daba un golpecito en el hombro izquierdo y el brazo de Harry colgaba flácido a su costado. «Oye», gritó Harry a la joven que se reía. ¿Qué me perdí?, preguntó Penny, al oír las risas nada más abrir la puerta de la sala de reuniones. Al ver a Harry con el brazo flácido y a Tonks riendo, la prefecta comprendió rápidamente la situación. «Tonks». «¿Qué?». El metamorfo sonrió. «Yo no hice nada. No tienes pruebas». El brazo de Harry es prueba suficiente. Penny puso los ojos en blanco mirando a su amiga mayor. Se acabó lo de probar la batuta para ninguna de las dos, ¿de acuerdo? Yo no probé nada, exclamó Harry mientras miraba fijamente a Tonks, que seguía riéndose entre dientes. No me obligues a confiscar tu regalo, Tonks, amenazó Penny a la joven Auror. No soy estudiante, replicó Tonks mientras escondía la batuta para que Penny no la viera. No puedes simplemente llevarte mis cosas. Sigo siendo prefecta y puedo confiscar cualquier cosa que pueda ser peligrosa o perturbadora, le dijo Penny a la metamorfa con una mirada desafiante. Aguafiestas. Tonks sacó la lengua juguetonamente. Sí, alguien tiene que ser el maduro. De lo contrario, tú y Harry acabarían lanzándose demasiados hechizos. Penny suspiró con fastidio, aunque la sonrisa en sus labios le quitó toda la tensión a sus palabras. Avísame cómo funciona, Nim, dijo Harry de nuevo, con un frasco vacío en la mano derecha mientras apretaba y aflojaba lentamente la izquierda. Me encantaría obtener datos de campo sobre el bastón. ¿Acabas de tomarte una poción para el brazo?, preguntó Tonks con curiosidad. Sí, es una variante de la poción revitalizante. Se llama tónico restaurador, les informó Harry. La señora Pomfrey me dio un par más para mis pruebas. Al parecer, sirve para contrarrestar los efectos secundarios del agotamiento mágico, y también funciona bien para revertir los efectos del bastón. Es bueno saberlo, al menos hay una manera de deshacerlo rápidamente si es necesario. Penny asintió. Te contaré cómo me va, Harry, dijo Tonks con una cálida sonrisa. Gracias por el regalo, le daré buen uso. De nada, Nim. Harry le devolvió la sonrisa. Le gustaba mucho verla sonreír así. Entonces, ¿vamos a comer pastel y helado también?, preguntó Tonks con una sonrisa. Sí, Tonks, hablé con los elfos domésticos, dijo Penny riendo entre dientes. Llegará enseguida. ¿Sí? Tonks soltó el chillido más exagerado e infantil que pudo, y Harry y Penny suspiraron ante la vivaz metamorfa. Nunca había un momento aburrido con su adorable amiga cerca. Durante el resto de abril, Harry y Penny continuaron con sus tareas escolares y practicando magia sin varita juntos.
Harry también siguió creando sus talismanes rompedor de barreras con la esperanza de mostrárselos a Tonks y a su jefa, la señora Bones. Según las cartas de Tonks, el bastón había tenido buena acogida, lo que llevó a la señora Bones a aprobar temporalmente su uso en el campo. El auror principal y mentor de Tonks, Ojo Loco Modi, también había mostrado interés en el objeto. Con un poco de suerte, el bastón resultaría tan útil que el Tmle querría que fuera equipo estándar para los aurores. Si lo hacían, Harry estaba seguro de que también podría promocionar su rompedor de barreras entre ellos. El desarrollo del prototipo de la espada artefacto avanzaba satisfactoriamente. La espada ancha Silbuani Vitrisauri seguía funcionando a la perfección, incluso después de docenas de pruebas, y Harry estaba satisfecho de contar con una base sólida para el futuro. Sus siguientes pasos consistirían en crear el siguiente prototipo con una matriz más extensa. Añadiría 1 o 2 efectos más a la matriz que ya funcionaba y, una vez completada, probaría la nueva espada. Mayo fue el mes en que Harry y sus compañeros de estudio intensificaron sus horas en la biblioteca. Hermione intentaba dedicar casi todo su tiempo a estudiar. Solo las sugerencias de Padma, Mandy y Luna impidieron que la chica de pelo alborotado se volviera loca y se agotara. Harry estaba decidido a sacar buenas notas, aunque, sinceramente, se sentía bastante optimista con respecto a sus próximos exámenes. No era como Hermione, que intentaba memorizar los libros de texto la mitad del tiempo, pero a él le iba muy bien en sus clases. Incluso Snape, ese hombre odioso, le puso a Harry una nota de aceptable en pociones. Aunque estaba bastante seguro de que, si hubiera sido cualquier otro profesor, habría obtenido al menos un sobresaliente del grasiento profesor de pociones. Menos 29 de mayo, Harry miró fijamente la cama de la enfermería donde yacía Penny. La prefecta rubia estaba petrificada, víctima de un ataque del heredero, el primero desde Colin Creevey. Casi había pensado que la persona se había rendido. Pero entonces escuchó la noticia del ataque. Y luego la noticia de que se trataba de un prefecto. Harry corrió a la enfermería lo más rápido que pudo. Los aurores estaban rastreando el castillo en busca del culpable. Empezando por el segundo piso, donde encontraron a Penny. El pasillo cerca del baño de Myrtle la Llorona, nuevamente inundado, fue donde los aurores la encontraron. Los profesores se apresuraban a llevar a los estudiantes a sus salas comunes, pero en medio del caos, Harry se dirigió a la enfermería. Ahora, mirando a su amiga, casi detenida a mitad de camino, no pudo evitar lamentar haber terminado las gafas antipetrificación esa misma mañana. Si hubiera sido más rápido, Penny habría tenido un par para usar mientras estaba sola. Los aurores que habían traído a Penny ya se habían marchado cuando Harry llegó. El alumno de segundo año no había dejado de observar la petrificación de Penny desde que llegó. Solo después de unos minutos, el chico notó el borde de un pergamino que sobresalía del bolsillo de su túnica. Sabiendo que Penny probablemente se dirigía a la biblioteca o regresaba de ella, Harry sacó el pergamino de su bolsillo y lo desdobló. Había varias líneas escritas con la pulcra letra de Penny. Todas ellas con preguntas sobre el monstruo de Slytherin y la Cámara de los Secretos. Fue cuando sus ojos se posaron en las últimas líneas que Harry sintió que se le encendía la bombilla. Las últimas líneas del pergamino decían: Myrtle Warren fue la única víctima la última vez que se abrió la cámara. ¿Myrtle Warren podría ser Myrtle la Llorona? ¿La entrada a la Cámara de los Secretos está oculta en el mismo baño? ¿Acceso a todo Hogwarts a través de las tuberías? Por primera vez en su corta vida, Harry Potter sintió que la verdadera rabia y el odio le inundaban el corazón. Temblaba de furia mientras miraba alternativamente el pergamino y a Penny. ¿Acaso el heredero se había enterado de que Penny estaba investigando el incidente? ¿Se había acercado demasiado y por eso la habían atacado? Harry dobló el pergamino con manos temblorosas y se lo guardó en el bolsillo. Solo su oclumancia alternativa le impedía salir corriendo de la enfermería hacia el baño. La maraña de zarzas mentales que lo protegían también le impedía perder el control por completo. Se inclinó con cuidado hacia Penny antes de hablar. «Lo arreglaré, Penny, te lo prometo», susurró Harry a la adolescente petrificada. Se levantó y salió de la enfermería. Se dirigió rápidamente a su taller, con la rabia y el odio arremolinándose en su interior como una tormenta. Iba a arreglarlo. Nadie lastimaba a Penny y salía impune. Nadie. Esquivó a algunos estudiantes aterrorizados y corrió por el pasillo hacia su taller. Una vez dentro, Harry respiró hondo y usó su oclumancia para canalizar toda la rabia que sentía hacia la tarea que tenía entre manos. Rápidamente agarró las gafas antipetrificación que había terminado esa mañana. Luego tomó casi toda la pila de talismanes rompedores de barreras y los metió en los bolsillos de su túnica.
Finalmente, agarró su espada prototipo y su capa de invisibilidad. Había empezado a guardar la capa en su bolsa de piel de moques después de que Sirius confirmara que, en efecto, había pertenecido a James. Ahora invisible, Harry salió de su taller oculto y se dirigió al baño de Myrtle la Llorona. «Esto es fantástico», gruñó Harry en voz baja al ver las palabras «su esqueleto yacerá en la cámara para siempre» escritas en la pared con lo que parecía ser sangre. Entró furioso al baño inundado y cerró la puerta tras de sí. Se quitó la capucha de la capa y empezó a sacar sus talismanes rompedores de barreras y a pegarlos en las paredes, lavabos, cubículos y el suelo. «¿Qué haces aquí?», preguntó tímidamente el fantasma conocido como Myrtle la Llorona desde uno de los puestos. «Resolviendo el problema», respondió Harry sin detenerse. «Deberías irte, Myrtle. No sé si esto afectará a un fantasma de alguna manera, pero quizás no quieras averiguarlo», dijo mientras colocaba el último talismán, el 20º, en la pared junto a la puerta. Acto seguido, sacó su varita y apuntó a cada talismán. Uno a uno, cada uno de los objetos con forma de disco brilló en azul. Cuando los 20 brillaron, Harry agitó su varita, se puso la capucha de la capa y salió del baño. Myrtle decidió irse ante la advertencia de Harry y, segundos después, un ruido incomprensible, una mezcla entre un chillido y el sonido de varios cristales rompiéndose simultáneamente, provino del baño. Sin decir palabra, Harry abrió la puerta de golpe y miró lo que había sucedido. El baño era un desastre. Las paredes y el suelo tenían pequeñas grietas. La piedra parecía vieja y opaca. Los lavabos y los espejos estaban agrietados, y entre los lavabos rotos había un enorme agujero en el suelo. Harry miró fríamente el agujero y avanzó. Ingeniosamente escondida, admitiría, desde luego no habría sospechado que la legendaria Cámara de los Secretos estuviera oculta en el baño de chicas. Pero estaba demasiado enfadado como para importarle en ese momento. Sin ver otra forma de bajar por el agujero que la obvia, Harry se quitó la capa y la metió en su bolsillo vacío, luego se sentó en el borde y envolvió el prototipo de espada ancha sin filo en su túnica, luego se deslizó por la enorme tubería. No sabía cuánto tiempo se deslizó, tal vez un par de minutos, pero finalmente cayó en lo que parecía ser un montón de huesos de animales. ¡Qué alegría! Harry gruñó furioso mientras avanzaba a grandes zancadas. Conjuró un gran encantamiento, el humo se iluminó la zona. Motivos de serpientes estaban por todas partes mientras caminaba. Estatuas de serpientes bordeaban el camino y finalmente llegó a una gran puerta parecida a una bóveda. «Puedo sentir la magia en esta cosa», murmuró para sí mismo mientras examinaba la puerta. Al no ver forma de abrirla manualmente, Harry gruñó y sacó la espada prototipo. Colocando la punta de la hoja sin filo en el borde de la puerta, Harry deslizó la espada a lo largo de la gran puerta circular. Un sonido extraño, casi como el silbido de una serpiente combinado con el silbido del aire escapando de un neumático, resonó y Harry vio como las serpientes metálicas de la puerta se retraían y la gran puerta se abría de golpe. ¿No estaba protegido?, se preguntó Harry mientras observaba su prototipo. ¿Solo tenía contraseña? Por suerte, la magia de ese tipo de hechizo de bloqueo se desactiva al introducir la contraseña. Pero eliminar la magia que lo alimenta produce el mismo efecto. La rabia que bullía en su interior se reavivó ahora que el obstáculo había desaparecido. Con una mueca de disgusto, entró en la cámara y vio otro pasillo flanqueado por estatuas de serpientes y charcos de agua a los lados. Avanzando con paso firme, Harry divisó lo que parecía ser un estudiante mayor, a juzgar por la túnica de Hogwarts, de pie junto a un estudiante más pequeño que yacía en el suelo. «Ah, vaya sorpresa», comentó el estudiante mayor mientras se giraba para mirar a Harry. «Harry Potter, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Quién eres tú y quién es ese?», preguntó Harry, intentando ver mejor al estudiante más pequeño. «Esto es solo una chica tonta que se desahogó con la primera persona que la escuchó». El adolescente soltó una risa sombría mientras se alejaba, dejando ver a Ginny Weasley tendida en el suelo. La pelirroja parecía pálida, anormalmente pálida, y Harry se giró para mirar de nuevo al estudiante mayor. «¿Quién eres?», preguntó Harry de nuevo, con la rabia empezando a notarse en su voz. «Tom Marvolo horrible». El ahora llamado Tom respondió mientras escribía su nombre con letras llameantes. «Pero me conoces por otro nombre». Con un movimiento de la varita, las letras se reorganizaron para formar la frase «Yo soy Lord Voldemort». «¿Voldemort?», preguntó Harry antes de mirar fríamente al adolescente. Hagrid dijo que podrías seguir vivo en algún lugar, aunque fuera por poco. Pero eres demasiado joven para ser el verdadero Voldemort. ¿Quién eres en realidad? «Ah, pero yo soy Voldemort».
El mago más poderoso que jamás haya existido. Tom sonrió con malicia. Más concretamente, soy un recuerdo, un vestigio de Voldemort, guardado a salvo en un libro por si algo le ocurriera a mi cuerpo. Ahora dime, Harry Potter, ¿cómo es posible que un bebé detuviera al señor oscuro más poderoso que jamás haya existido? Ni idea, pero voy a tener que pedirte que mueras otra vez, espetó Harry mientras apuntaba su prototipo de espada al adolescente. ¿Una espada? ¿En serio, Harry? ¡Qué típico de un mugle! Tom se burló con desdén. No puedes dañar este cuerpo. Solo soy un recuerdo. Hasta que su vida se desvanezca y yo sea restaurado, nada puede hacerme daño. Aún estoy dispuesto a intentarlo, gruñó Harry mientras daba un paso al frente. Tom agitó la varita y un brillante rayo de chispas amarillas se dirigió hacia Harry. Sin pensarlo dos veces, Harry blandió su espada prototipo. El hechizo amarillo se dividió en dos y se dispersó sin tocar a Harry. ¿Qué? Tom se quedó boquiabierto. ¿Qué es esa espada? ¿Qué hiciste? Lo mismo te voy a hacer a ti. Espetó Harry a la sombra, espectro, recuerdo o lo que fuera que decía ser. Ni hablar. Replicó Tom antes de encarar el enorme rostro en la pared y sisearle. La boca del rostro de piedra se abrió y Harry oyó un ruido. De la boca de la estatua emergió una serpiente verdaderamente gigantesca. Escamas de color negro verdoso oscuro, un cuerpo largo y sinuoso, una pequeña protuberancia en forma de cuerno en la nuca, una boca llena de colmillos, incluyendo dos grandes y retráctiles, y unos brillantes ojos amarillos que escrutaban todo en la cámara. Así que era un basilisco, entonó Harry. Si no hubiera estado tan enfadado, tal vez se habría preguntado por qué Colin o Penny no habían muerto al ver la serpiente. Pero ni siquiera se le pasó por la cabeza. Sí, el basilisco, la más grande de todas las serpientes. Ahora morirás aquí abajo, Harry Potter. Yo seré restaurado y continuaré mi camino como el mago más grande que jamás haya existido. Y tú serás olvidado, una simple nota a pie de página en mi glorioso ascenso. Tom rió de una manera que a Harry le pareció extraña. Luego, Tom siseó al basilisco y el rey de las serpientes fijó sus ojos amarillos y amenazantes en el chico. Harry sintió irritación en los ojos, como si los tuviera un poco secos, además de un ligero dolor de cabeza. Pero por lo demás, no sucedió nada más. Bueno, funcionan mejor de lo esperado, debe ser la segunda capa de protección, pensó Harry para sí mismo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que no estás muerto? Preguntó Tom mientras miraba fijamente al alumno de segundo año que aún seguía con vida. ¿Crees que llevo estas gafas por moda? Preguntó Harry retóricamente. El basilisco siseó con fuerza y miró fijamente a los ojos de Harry. La irritación y el dolor de cabeza se intensificaron, pero Harry ya sabía contra qué iba a descargar su furia contenida. «Mátalo», gritó Tom, esta vez sin el siseo. «Te voy a convertir en material para mi obra», rugió Harry a la enorme serpiente. No esperaba que el gigantesco basilisco le siseara de vuelta. Una extraña sensación lo invadió por un instante. No podía describirla con exactitud. Pero sabía con certeza que el basilisco acababa de reclamar su carne y su magia en caso de morir. Algo se acomodó en la mente de Harry y de repente comprendió lo que acababa de suceder. Se acababa de crear un rito de conquista y el perdedor vería su vida, su carne y su magia a manos del ganador. El basilisco se irguió aún más y Harry comprendió que se lanzaría hacia él. Respiró hondo antes de exhalar una enorme nube de humo. La densa nube hizo que la serpiente vacilara al perder de vista a su objetivo. Para colmo, el humo seguía extendiéndose, llenando cada vez más la cámara. Un impacto repentino en el cuerpo del basilisco hizo que la serpiente girara la cabeza bruscamente para intentar ver a través del humo que cubría el suelo. Eso no funcionó, maldijo Harry para sus adentros mientras su prototipo de espada rebotaba contra las grandes y gruesas escamas del basilisco. Los hechizos no le hacían nada a las escamas y la piel de un basilisco. Tenían una increíble resistencia mágica y, al parecer, eran lo suficientemente duras como para servirle de armadura. Nada de lo que hagas funcionará, Harry Potter. Solo puedes correr y esconderte, exclamó Tom, disfrutando de las dificultades del segundo año. Harry ya se había lanzado el encantamiento impermeable para evitar que el humo le llenara los pulmones, pero sin forma de matar al basilisco, la sombra tenía razón. El basilisco comenzó a agitarse en la nube de humo, intentando golpear a Harry con su largo cuerpo y dispersar el denso humo. Harry huyó de los movimientos salvajes y pudo oír a la sombra de Voldemort riéndose de su desgracia. Harry conjuró varios encantamientos lumos, de diferentes colores, y los envió por encima del humo.
Con un pensamiento, los encantamientos comenzaron a brillar intensamente y luego a atenuarse, una y otra vez, alternando rápidamente entre un brillo cegador y una tenuidad casi total. El basilisco siseó con fuerza mientras cerraba sus grandes ojos y agitaba su cuerpo. Tom se cubrió los ojos de las luces cegadoras y, por lo tanto, no se percató de que Harry se abalanzaba sobre él. «Cierra la maldita boca», rugió Harry a la sombra mientras blandía su espada prototipo y atravesaba al espectro. «¿Cómo?», gritó Tom mientras su figura temblaba momentáneamente. «¿Qué es eso?», exigió furioso, aún cubriéndose los ojos para protegerse de las luces brillantes. «Maldita sea, eso no funcionó», exclamó Harry furioso, solo para salir corriendo mientras el basilisco se abalanzaba sobre él. La larga lengua salió de su boca, olfateando el aire y permitiendo que el rey de las serpientes lo rastreara. Harry se apresuró a esquivar las estatuas de serpientes y el basilisco se estrelló contra ellas. La serpiente se irguió, sacudiendo la cabeza y soltando otro fuerte silbido. Harry vio su oportunidad. Una gran bola de fuego apareció de repente sobre la mano del alumno de segundo año y la lanzó a la boca abierta del basilisco. Las llamas estallaron en la boca de la serpiente, provocando chillidos de dolor en la bestia mientras se retorcía de agonía. Una llamarada apareció cerca del techo y un hermoso trino llenó la cámara. Al alzar la vista, Harry divisó un fénix. Al menos se parecía a uno de los libros que había leído por recomendación de Hagrid, aunque lo más extraño era que el ave llevaba el viejo sombrero seleccionador entre sus garras. «¿Qué es esto?», gruñó Tom al alzar la vista hacia el fénix, mientras el basilisco sumergía la cabeza en una de las pozas cercanas para apagar las llamas y quemaduras en su boca. El fénix sobrevoló la cámara entonando su hermosa y reconfortante canción antes de dejar caer el sombrero seleccionador junto a Harry. Harry no supo qué pensar, pero agarró el sombrero y huyó del basilisco mientras este sacaba la cabeza del agua. «¿Qué haces aquí?», le preguntó Harry al sombrero seleccionador mientras se escondía detrás de otra estatua de serpiente. «Estás defendiendo la escuela. Por lo tanto, hay algo que debe serte entregado». El sombrero seleccionador habló y Harry sintió algo dentro del sombrero. Agarrando el objeto, Harry tiró de lo que parecía un asa. Lo que emergió del sombrero seleccionador fue una brillante espada plateada. La guarda estaba decorada con rubíes y un nombre grabado en el metal. «Gryffindor. ¿Es esto lo que creo que es?», preguntó Harry al sombrero seleccionador mientras corría hacia otra estatua. El basilisco se deslizó hacia él a gran velocidad, con la intención de aplastarlo, al parecer. «Sí, la espada de Gryffindor. Solo un verdadero campeón de Hogwarts puede empuñarla en defensa del colegio», le informó el sombrero seleccionador. «Genial, pero ni siquiera sé usar una espada, mucho menos dos», exclamó Harry mientras se movía entre las estatuas para impedir que el basilisco se abalanzara sobre él. Sin embargo, Harry no tuvo más tiempo para pensar. El basilisco se había alzado sobre la estatua y descendía hacia él con las fauces abiertas, dispuesto a devorarlo. «Mierda», maldijo Harry mientras blandía la espada de Gryffindor. Casualmente, la legendaria espada estaba en su mano derecha en ese momento. Como diestro, la reacción natural de Harry de usar su mano dominante hizo que la espada se clavara en la boca de la serpiente. Harry cayó al suelo cuando el peso del basilisco se desplomó sobre él. Todo su brazo quedó dentro de la boca de la serpiente y sintió como uno de los colmillos más pequeños se lo perforaba. La serpiente agitó la cola y se desplomó sobre la estatua, pero el daño ya estaba hecho. La espada de Gryffindor había atravesado la parte superior de la boca del basilisco y se había alojado en su cerebro. Harry sacó el brazo de las fauces del ahora muerto rey serpiente, llevándose consigo la espada. La hoja plateada estaba cubierta de sangre y un líquido negruzco que Harry no pudo identificar. «¡No! ¡No!», gritó Tom al ver al basilisco muerto. «Maldita sea, esto duele», gruñó Harry mientras un dolor intenso le recorría el brazo por la herida que le había dejado el colmillo más pequeño. Con cierto esfuerzo, Harry se puso de pie y dio varios pasos tambaleándose. «Puede que hayas matado al basilisco, Harry Potter, pero es una victoria pírrica en el mejor de los casos». Tom soltó una carcajada al ver la herida en el brazo de Harry. El alumno de segundo año seguía avanzando con dificultad, mirando desafiante la sombra que le reflejaba en los ojos. «¿Qué se siente?», me pregunto, «al tener el veneno más potente del mundo corriendo por tus venas?». «Cállate», jadeó Harry mientras sus pasos se volvían temblorosos y su visión comenzaba a nublarse. «Ah, sí, un momento de silencio por el que pronto partirá, qué apropiado, Harry». Tom soltó una risita sin humor. «Yo, dije, cállate».
rugió Harry mientras blandía su prototipo de espada hacia abajo. Ya no sentía el brazo derecho, así que solo pudo atacar con el izquierdo, empuñando la espada. La hoja sin filo se estrelló contra el libro negro que yacía en el suelo entre Ginny y Tom. «Ark», gritó Tom mientras una línea aparecía en su cuerpo casi incorpóreo. «¿Qué hiciste? ¿Qué es esa espada?», gruñó mientras alzaba la varita que sostenía en la mano. «Lárgate», gruñó Harry mientras clavaba la punta de su espada en el libro. «No», gritó Tom mientras un enorme agujero aparecía en su torso, y la sombra perdía toda solidez al caer la varita de sus manos incorpóreas. Harry se desplomó de rodillas y se obligó a levantar el brazo izquierdo de nuevo. «Alto», exigió Tom extendiendo las manos hacia Harry. «No vuelvas a tocarla jamás», espetó Harry a la tenue sombra mientras golpeaba de nuevo el libro con la punta de su prototipo de espada. Al principio sintió una extraña resistencia antes de que su prototipo atravesara el libro por completo. La sombra estalló en volutas negras que se dispersaron casi al instante. Lo que sucedió a continuación dejó atónita incluso la mente nublada por el veneno de Harry. Su prototipo de espada se desintegró en su mano, no en pedazos, sino en fragmentos inertes de metal, como arena. La espada entera prácticamente se convirtió en polvo mientras la sostenía. No quedó nada cuando Harry se desplomó al suelo. ¿Qué demonios? Harry intentó hablar, pero se desplomó y empezó a perder el conocimiento. Un aleteo repentino se oyó vagamente a través de sus sentidos borrosos antes de que algo cayera sobre su herida. Harry no pudo describir lo que sucedió después. Un momento estaba en agonía absoluta, al siguiente sintió como si agua fría corriera por sus venas. Varios momentos después, o fueron minutos, Harry ni siquiera podía empezar a decirlo, pero se sentía mucho mejor que antes de desmayarse. Incorporándose pesadamente, Harry miró a su alrededor y vio al Fénix de pie junto a él. El majestuoso pájaro ladeó ligeramente la cabeza y Harry recordó vagamente haber leído sobre esto. Lágrimas de Fénix, ¿verdad? Harry exhaló mientras acariciaba suavemente la cabeza del ave. Gracias por salvarme. Le dio las gracias al Fénix con cariño y el ave pareció inflarse un poco ante el agradecimiento. No podría tener un poco más para fines de investigación, ¿verdad? Bromeó y el Fénix emitió un trino, una nota un poco menos hermosa. Entonces lo tomaré como un no. Mirando la espada de Gryffindor, Harry admiró la legendaria hoja. Incluso con la sangre y el licor negro sobre ella, la hoja seguía siendo asombrosa. Oye, sombrero seleccionador, ¿qué debería hacer con esto? Como tú lo sacaste del sombrero seleccionador, puedes conservarlo todo el tiempo que necesites, respondió el sombrero seleccionador. ¿Y si alguien se la lleva?, preguntó Harry. Le encantaría examinar la espada y aprender todo lo posible de ella. Eso solo le ayudaría en sus propios intentos de crear su espada artefacto. Hasta que alguien reclame verdaderamente la espada, siempre podrá volver a estar bajo mi cuidado. El sombrero seleccionador le informó al alumno de segundo año. ¿Entonces solo un descendiente directo de Gryffindor o Erdum?, preguntó Harry, y el sombrero seleccionador pareció animarse. Correcto, señor Potter, me sorprende que lo sepa, asintió el sombrero seleccionador. Conocí a un enano hace unos meses, dijo Harry encogiéndose de hombros antes de sonreír. Creo que lo conservaré por un tiempo. Como quieras. El sombrero seleccionador se encogió de hombros, lo que equivalía a un gesto de indiferencia. Harry sacó rápidamente su capa de invisibilidad y envolvió la espada de Gryffindor en ella, volviéndola invisible. Guardó la espada invisible en el interior de su túnica. El amplio bolsillo interior del lado izquierdo contenía casi la mitad de la hoja. Con solo mantener el brazo izquierdo ligeramente pegado al costado, la espada no se caería. ¿Qué está pasando?, preguntó Ginny desde detrás de él un momento después, y Harry se giró para mirarla. Ya solucioné el problema, respondió Harry a la pelirroja confundida. De repente, se oyeron voces que venían del fondo, por donde Harry había entrado en la cámara. Casi antes de que Harry pudiera reaccionar, los aurores entraron en masa en la cámara de los secretos. Amelia Bones y Dumbledore estaban entre ellos, y ambos se fijaron en los dos chicos. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó Amelia con suavidad, aunque con un tono de urgencia. Dumbledore miró alternativamente a Harry y a Ginny, como si intentara discernir si alguno de los dos necesitaba ayuda inmediata. Lo siento. Ginny gimió de repente. Fue Tom. Me obligó a hacer cosas. No pude controlarme y empecé a perder el conocimiento Y. En ese momento, la pelirroja lloraba desconsoladamente y sus palabras eran ininteligibles.
Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad para Harry. Les contó a Amelia y a Dumbledore lo sucedido, excepto lo de la espada de Gryffindor. Después de todo, el Fénix y el sombrero seleccionador habían desaparecido sin que Harry se diera cuenta. Así que, ¿para qué insinuar que tenía la legendaria espada antes de poder estudiarla un poco? No fue hasta que su profesor menos favorito habló en voz alta que Harry volvió a concentrarse por completo en el presente. No toquen al basilisco. Es propiedad de Hogwarts. Gritó Snape a un grupo de aurores que examinaban el cadáver de la bestia. Incluso desde la distancia, Harry pudo ver la expresión de deleite en el rostro de Snape al contemplar lo que sin duda era una gran cantidad de ingredientes de pociones increíblemente raros. En realidad me pertenece. Dijo Harry en voz alta, y Snape se giró para mirarlo tan rápido que el cabello grasiento del hombre se agitó violentamente. Potter. Deja de decir tonterías. Esta criatura ha vivido bajo Hogwarts durante siglos, pertenece a la escuela. Snape alzó la voz. Lo conquiste. Me pertenece por rito mágico. Replicó Harry, y Snape pareció como si le hubieran dado una bofetada. Deja de mentir, Potter. Respondió Snape con rigidez. Estoy seguro de que esto se puede aclarar rápidamente. Dumbledore se interpuso entre los dos. Resulta que conozco el hechizo adecuado para determinar la propiedad mágica. Por favor, director, respondió Harry, aceptando sin dudarlo. De ninguna manera iba a perderse todo el material que el basilisco le presentara. Tras unos cuantos movimientos de su varita, seguidos de una serie de giros y movimientos bastante complejos, tanto el basilisco como Harry brillaron con una luz verde por un instante antes de que se desvaneciera. Parece que el señor Potter tiene razón, Severus. El basilisco le pertenece por el rito de la conquista. Quitarle siquiera una escama sería considerado robo, le informó Dumbledore al severo profesor de pociones. Snape puso una cara que era una mezcla entre una mueca de desprecio y la expresión de alguien que acaba de recibir una bofetada. Era una expresión, cuanto menos, extraña. Tendré que contactar con Sirius, dijo Harry mientras examinaba la enorme serpiente. Necesitaremos la ayuda de profesionales para moverla y desmantelarla. ¿Qué hará con todo esto, señor Potter? Preguntó Dumbledore. Si no le importa que pregunte, claro. Servirá para mis hechizos, le informó Harry al anciano. ¿Y la carne? No creo que se pueda usar para encantamientos. Dumbledore miró al chico. La serpiente es comestible, ¿verdad? Preguntó Harry mientras miraba al anciano. Algunas especies sí, creo, dijo Dumbledore asintiendo. ¿Piensas comértelo? ¿Por qué? Por pura maldad, respondió Harry con sinceridad, mirando fijamente el cadáver. Podría haber matado a Penny. Dumbledore no sabía si alegrarse de que Harry se preocupara tanto por la señorita Clearwater o preocuparse por el mismo motivo. Fin del capítulo.